Sabemos, dice la Biblia, que todo el mundo está bajo el maligno. Así dice la Biblia, ¿no? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay personas que leyendo ese versículo piensan, los que vamos a alguna iglesia somos los que somos hijos de Dios. Y los que están bajo el maligno, los que no van a iglesia, los que se llaman ateos, se hacen llamar. Así la gente piensa. Pero no, no se refiere a eso. Ya sabemos cómo alguien puede ser salvo únicamente por creer el Evangelio. Quien no ha creído el Evangelio, esa persona no es salva. Así tenga muy buenas intenciones, así lleve un ministerio muy grande. Nosotros hacemos actividades en diferentes países, en diferentes ciudades, para invitar a todos los pastores de ese lugar. Y haciendo esta actividad, invitamos a los líderes. Lo curioso, lo sorprendente, no pueden recibir la gran mayoría. Pero bueno, la Biblia nos lo advierte. Cuando en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, versículo 3, 4 también. En el versículo 1 y 2 habla de dos tipos de personas. Los que pueden oír y los que no murmuran. Y ustedes se pueden dar cuenta en nuestros videos cortos que hay personas que aún viendo un video donde les estamos explicando cómo una persona puede recibir o para que la persona por lo menos se dé cuenta con la Biblia dónde está, pero hay personas que se enojan contra nosotros, se enfurecen. Queremos es que conozcan dos cosas. Han estado equivocados y cuál es el camino. Pero haciendo esos videos cortos, muchas personas así se enojan, se enfurecen. Lo que hacen es agredirnos. Estamos queriendo la salvación de ellos. Estamos buscando, ¿por qué subimos material? Porque queremos, no sé, como ellos mismos dicen, algunos, no todos, pero algunos dicen, ustedes son diezmeros. No sé si han oído esa expresión. Ustedes lo que quieren es pedir diezmo, así dicen. Personas que hablan generalizando, hablan con su pensamiento, con su prejuicio, sin conocer, ni siquiera conocen, ni siquiera saben así sobre lo que ellos más tienen en su corazón. Para que se expresen de esa manera, tienen en su corazón dibujado el signo pesos, así. Tienen dibujado el signo dinero, hace así, no, así. El signo dinero lo tienen dibujado en su corazón. Por eso, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que miran en las otras personas que son igual que ellos? Porque lo dice la Biblia, lo dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a mirar. Romanos 2, 4 no. Romanos 2, 2. Miremos Romanos 2, 2. Romanos capítulo 2, versículo 2. Dice: no es 2, 2. Entonces es Romanos. No es Romanos 2, 2. Es Romanos 2.1. No es Romanos 2.2, sino Romanos 2.1. ¿Qué dice Romanos 2, versículo 1? Dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ustedes pueden, si tal vez ustedes tienen algún enemigo, alguien que está furioso con ustedes, no sé, ustedes le cayeron mal, ustedes pueden detectar algo especial. Esa persona va a nombrar en usted lo que usted fácilmente puede ver en esa persona. Digamos, es una persona que es negativa, una persona que a todo le ve lo malo. Cuando usted exprese de alguna manera algo y que no es como favorable para esa persona, va a decir, es que usted siempre es negativo, pero ¿quién le dice a usted que usted es negativo? La persona más negativa del mundo va a decir que usted es negativo. Eso suena raro, ¿no? Así una persona debería mirarse a sí mismo. Pero cuando una persona está enojada, lo que ve afuera es realmente lo que esa persona es. Exactamente. Va a decir, por ejemplo, que usted es tacaño.
Ah, es que usted es tacaño. Pero cuando usted oye a la persona que está hablando, tú pensarías, pero yo no he conocido a alguien más tacaño que esta persona que me está juzgando de tacaño. Así sucesivamente con cualquier cosa. Y no solo porque esté de mal genio, sino alguien que quiera ver defectos en usted. Eso que juzga se cumple. Lo que dice aquí este versículo de Romanos 2, versículo 1. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque eso que juzgas es lo mismo que tú haces. Jesús lo dijo de esta manera, que nosotros fácilmente podíamos ver en el ojo de otra persona. Podíamos ver, ¿cierto? El defecto podemos ver en alguien, pero difícilmente podemos ver el de nosotros. Pero eso que estamos viendo en el otro, ese lo tenemos nosotros. Así, este versículo que dice, hoy consideramos en especial el versículo 7 de Eclesiastés, capítulo 1. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Así dice, ¿no? Los ríos todos van al mar. Noté que por ahí el hermano Oscar creo que escribió el versículo 13, ¿no? El versículo 13 tiene relación con el 7. Veamos qué dice el versículo 13. Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El ser humano anda en una búsqueda constante. Generalmente el mundo, la corriente, el príncipe de la potestad del aire, Satanás, ¿qué ofrece al mundo? Ofrece, tenga cosas, consiga más cosas, llénese de cosas. Eso es lo que enseña al mundo. Satanás, la Biblia llama, la corriente de este mundo, la Biblia llama, según el príncipe de la potestad del aire. El mundo, ¿quién lleva esa corriente? Así como dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién lleva esa corriente? Satanás. ¿Y qué es lo que enseña a todo el mundo? ¿Qué es lo que piensa la gran mayoría de las personas? Estudie harto. ¿Para qué? Para que pueda ganar bastante dinero. ¿Y para qué? ¿Cuál es la intención de ganar harto dinero? Pues para que compre hartas cosas. Y la gente vive, ese es como el pilar fundamental de esta cultura. Así vive toda la sociedad. Pero cuando se mueren, ¿saben a dónde van a ir? ¿Tienen seguridad? ¿O prefieren asistir a un lugar donde les digan cosas lindas, hermosas, donde les digan que ya son hijos de Dios? El ser humano tiene ese corazón, por eso dice que el corazón del ser humano no se llena. Ah, bueno, cuando dice aquí, los ríos todos van al mar, el mar no se llena. Está hablando del corazón del ser humano. El ser humano, cuando tiene aparentemente lo que se había propuesto, siempre va a querer más. Siempre. Ya de pronto la persona tenía una meta de tener una propiedad, un inmueble, una casa. Ya con eso entonces está feliz, alcanzó la felicidad. No, no, porque el corazón nunca se llena. Va toda su vida, ¿qué es lo que Satanás va a hacer en las personas? ¿Qué es lo que hace la corriente de este mundo? Lleva a las personas siempre a que quieran, a que quieran. Steve Jobs incluso dijo una frase que va acorde a eso del príncipe de la potestad del aire. No sé si se acuerdan, si ustedes vieron la conferencia que dio Steve Jobs en Stanford. ¿Qué dijo Steve Jobs? Así, la frase como más que el mundo ha atesorado de lo que dijo Steve Jobs. Steve Jobs dijo, mantente hambriento, mantente hambriento. Eso de mantenerse hambriento, ¿qué es? Siempre quiera siempre más, quiera más. ¿Cómo lo llama la Biblia? Eso que dijo Steve Jobs, en la Biblia, ¿cómo dice? Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Entonces, o como lo dice el versículo 13, inquirí y puse mi corazón en querer saber, querer conocer, pero ¿qué vio? Esa era la finalidad de la vida. Entre más adquiría, más quería. ¿Se saciaba? No se sacia. Vimos en el libro de Proverbios cosas que no se sacian. Está refiriéndose al corazón del ser humano. Por eso este versículo dice de esa manera. ¿Cuál es la finalidad del príncipe de este mundo? ¿Cuál es la finalidad de esa corriente? Desen cuenta que hay personas que se han ido, ¿no? Muchas personas se han ido. O sea, está una fluctuación, están entrando y se están yendo. Lo que estamos diciendo acá es para el bien de las personas, para el alma. Porque estamos hablando, ¿a dónde va tu alma? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Los tesoros que tú haces acá en la tierra? ¿O lo importante es que tú tengas una seguridad de que tu alma va a ir con Dios? La Biblia habla, ¿no? En Romanos capítulo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay excusa.
Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Lo dice en Romanos 1, lo dice en Romanos 2. Somos inexcusables, porque todo lo que nosotros vemos nos habla la evidencia de Dios. Ya hemos analizado aquí varias veces cómo la Tierra está ubicada en un punto específico para que haya vida. La velocidad a la que gira la Tierra, la velocidad para que dé una vuelta entera, es exacta para que haya vida. Si la noche fuera más larga y el día más corto, bueno, eso sería imposible porque tendría que haber asimetría en el giro. Si la Tierra estuviera un poco más lejos de su eje, del eje que orbita alrededor de la Tierra, tampoco habría vida. Si el ángulo de inclinación que tiene la Tierra no fuera de 23.5 grados, sino fuera recto, solo habría vida en la zona tórrida. No podría haber vida en el norte y en el sur. Ni en Canadá ni en Estados Unidos podría haber vida. Ni en Canadá, Estados Unidos no, ni en Canadá ni en Argentina, ni bien al norte ni bien al sur. Pero todo lo que existe fue hecho de una manera perfecta. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, nuestro cuerpo, cuando miramos el ojo del ser humano, las cámaras que el ser humano ha recreado, las filmadoras o las cámaras fotográficas, fueron creadas en relación al ojo, a cómo funciona el ojo. Ese ojo se formó por evolución. El ojo del ser humano se formó así. La vista de nosotros es tan perfecta que nos muestra lo que nosotros necesitamos. Dios nos dio lo que necesitamos. Si tuviéramos una vista en la cual pudiéramos ver como el águila, nosotros veríamos la mano y veríamos microorganismos en la mano, veríamos animalitos en las manos, horrible, nos daría asco. Si nosotros tuviéramos una vista más limitada, no podríamos leer, no se habría desarrollado la lectura. Pero la vista que tenemos nosotros tiene un propósito. La vista que Dios nos dio es exacto para hacer algo que los otros animales no pueden hacer. La vista que tenemos nosotros nos permite hacer esto. Eso se formó por evolución. La evolución, ¿cómo surgió? Como una teoría. El nombre completo es Teoría de la Evolución. Ustedes mismos pueden buscar qué es teoría. Teoría es suposición. Hubo una persona que se le ocurrió. ¿Tiene evidencias? No tiene evidencias. Es una persona que se le ocurrió. Solamente supuso. Esa persona que se le ocurrió, que supuso, esa persona, así como transmitió, como si fuera una teoría. La persona lo transmitió bien. La suposición de que nosotros nos creamos de una ameba y esa ameba después se convirtió en un simio, en un pez. Ese pez entonces se convirtió en un simio, ese simio después se convirtió. Un científico, Kevin Howard, él es cristiano, él dedicó toda su vida a la ciencia, pero su familia lo crió siendo cristiano puritano. Él fue puritano, puro, del cristianismo que ya lamentablemente ahora no existe. Sí existe, pero muy pocas personas. En este momento conozco como 70 puritanos, sí, pero antiguamente existía el puritanismo y de ahí salió Kevin Howard. Entonces él dedicó su vida a la ciencia, le gustaban las cosas de la ciencia, porque el mundo nos lleva, estudie para que gane, para que compre. Esa es la finalidad de la vida del ser humano. Ese es todo el mundo del ser humano. Estudie para que gane más. ¿Para qué? Para que compre cosas. Y le da un ataque cardíaco, o se cumplen sus días, o envejece y ya no tiene fuerza. Y como estudió y como almacenó, viva con lo que almacenó hasta que muera. Y cuando muera, al infierno. Es la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, en la cual también nosotros estuvimos. Pero cuando una persona más y más se mete con la palabra, menos le importan las cosas de este mundo. El libro de Eclesiastés, ¿quién lo escribió? Lo escribió el rey Salomón. El rey Salomón escribió Proverbios. ¿Hubo alguien más sabio que él? ¿Va a haber alguien más sabio que él? No. No, lo dice la Biblia, Dios lo dijo. Nunca antes existió alguien con la sabiduría que tuvo Salomón. Hasta ese nivel nunca llegó nadie. Y después de él, ¿alguien va a haber con una sabiduría superior a la que tuvo Salomón? No. Y sabemos a dónde llevó Salomón. Él no se negó a nada. Todo lo que su corazón deseó, él lo hizo, todo lo tuvo así.
Pero ¿a dónde lo llevó finalmente? A la corrupción espiritual. A la corrupción espiritual. Si bien no se perdió, pero ¿a dónde llegó? A lo mismo que todo el pueblo de Israel. Pedro Wilche nos estaba leyendo hace poco cómo el pueblo de Israel, antes de que Dios les diera los 10 mandamientos, en Éxodo 19, ellos le dijeron a Dios, todo lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Pero entonces, el primero de los 10 mandamientos, ¿cuál es? No te harás imagen. Y cuando Moisés estaba allá, ellos ¿qué dijeron? Ay, tal vez alguna fiera lo devoró, no sabemos qué le habrá pasado. Haznos dioses. Haznos dioses, así, los dioses que nos sacaron de Egipto, haznos dioses. O sea, suena ridículo, suena tonto, pero ese es el corazón del ser humano. El ser humano, viviendo conforme a la corriente de este mundo, tiene un Dios sin darse cuenta. ¿Qué es lo que el ser humano más ama? Cuando la ley se resume, ya sabemos que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice como a ti mismo? Porque el ser humano lo que ama más es a sí mismo. ¿Dónde tiene su Dios? En sí mismo. ¿Por qué dice amarás al prójimo como a ti mismo? Porque al amarnos a nosotros mismos, ya ese es nuestro Dios, sin darnos cuenta. ¿Y quién es el prójimo? Cuando ya algunos hermanos saben, y bueno, hago la pregunta para que no se me duerman, porque de pronto estoy solamente hablando yo. Bíblicamente, ¿quién es el prójimo? Ya lo hemos visto en la Biblia, hemos explicado a través de pasajes bíblicos. ¿Quién es el prójimo? ¿Por qué dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Quién es el prójimo? Jesucristo. Alguien escribió el dinero, nuestro Señor Jesucristo. Alguien escribió muchas gracias. Bueno, la pregunta es quién. Dios, Jesús, el prójimo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué se refiere? Nosotros mismos nos amamos más que a nada. Pero Dios, ¿qué dice el primer mandamiento? El primer mandamiento, o sea, resumiendo, estamos hablando de los 2 mandamientos resumidos en el Nuevo Testamento. Toda la ley se resume en esos 2 mandamientos. Toda la ley se resume en esos 2 mandamientos. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios. ¿Algo encima de Dios? No. Dios en primer lugar. Por encima de todo. Cuando dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Cuando dice así, está diciendo Dios en primer lugar. Así dice, eso es lo que significa el primer mandamiento. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? Tú te amas a ti mismo. Sí, porque el segundo mandamiento cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya está diciendo lo que tú más amas es a ti mismo. Si tú logras amar a Jesús en primer lugar, ¿tú dónde quedarías? Ya no quedarías en el último lugar. Si tú logras amar a Jesús en primer lugar, si logras amar al prójimo, si tú logras realmente tener a Dios en primer lugar, Dios en primer lugar, Jesús, Dios y Jesús en primer lugar. Si tú logras tener así, tú quedaste de últimas. Eso es lo que significa niéguese a sí mismo. En el resumen de la ley, ahí aparece claramente dónde estamos. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Qué dijo Satanás? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El ser humano, sin darse cuenta, ha vivido con ese corazón. El príncipe de la potestad del aire la corre. Leamos ese versículo tal cual como dice Efesios 2:2. Efesios, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2. Efesios capítulo, después de 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así dice la Biblia, ¿no? Según el príncipe de la potestad del aire, ¿cómo llama?
siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, hoy la resumimos, ¿no? Estudie bastante, sea superior en intelecto a la gran mayoría. ¿Para qué? Para que gane más dinero que la gran mayoría, gane más, logre ganar más que el promedio. Ojalá logre ser el más rico así. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que compre cosas. ¿Y se acaba la vida? ¿Esa es la finalidad de la vida? Esa es la finalidad de la corriente de este mundo. Gane dinero, gane dinero, gane dinero. Para que compre cosas, para que compre cosas. Y su alma, si el ser humano se ama a sí mismo, está viviendo como un rey. Al vivir como rey, esa persona no tiene a Dios, aunque asista a iglesias, aunque asiste a iglesias que se hacen llamar como cristianas, pero realmente, ¿qué es lo que tiene en primer lugar? A sí mismo. Aunque asiste a iglesias que se conocen como cristianas, pero ¿qué les ofrecen en esas iglesias que se conocen como cristianas? Les ofrecen más amor a sí mismo. Les ofrecen, ¿qué Dios les ofrecen en las iglesias que se conocen como cristianas? Parece que están ofreciéndoles el Dios de la Biblia. No. El Dios que les ofrecen es más fuerza hacia sí mismo. Les ofrecen, como antes, les ofrecen un sirviente, un esclavo. No sé si ustedes se acuerdan de una película que se llama La lámpara de Aladino. Creo que sí, todos la hemos visto, ¿no? O si no hemos visto la película, por lo menos desde niño nos mostraron libros así de la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino, Aladino cogía una lámpara, la frotaba, y cuando frotaba la lámpara salía un genio. El genio salía, era todo musculoso, ¿no? El genio. Y creo que en la última versión lo hicieron azul, morado, violeta, algo así. Y sale así, sale el genio, y el genio le dice, pídeme lo que quieras. Algunos, 3 deseos. Pídeme 3 deseos. Así. Eso está en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Ese es el Dios que el ser humano quiere. Porque el ser humano se considera Dios. Sin decir, la gente dice, no, yo sirvo a Dios. Yo voy a la iglesia. En la iglesia leemos la Biblia. Bueno, si cree en Dios, cree en su palabra. ¿Qué dice Juan capítulo 14, 15? Vamos a mirar. Juan 14, 15. ¿Qué dice? Juan 14, 15. Bueno, vamos a leer dos. Vamos a leer Juan 15, 14 y Juan 14, 15. Vamos a leer esos dos. Están relacionados esos dos versículos. Primero leamos entonces Juan 14, 15. ¿Qué dice? Dice Juan, estoy en Romanos. Juan 14, 15. Juan capítulo 14, 15 y 15, 14. 14, 15 dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Se refiere mandatos. Sí, y ya sabemos cómo se resume toda la ley. Hoy la no mencionamos. ¿Quieres conocer toda la ley en solo 2 puntos? Hoy te hemos explicado. ¿Los puede guardar? Debes amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, debes dejar de ser Dios. Debes quedar en último lugar para establecer únicamente a Dios. Eso es lo que significa amarás a tu prójimo como a ti. Porque lo que tú más amas eres a ti. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué dice? Miren el 15:14. ¿Qué dice el 15:14? Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si se dan cuenta la relación que tiene el 14:15 y el 15:14, son muy parecidos, ¿no? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Para poder hacer lo que Jesús manda, ¿dónde tenemos que estar nosotros? En el último lugar. ¿Tenemos que estar en primero? No, en el último. Ahí no sirve primero y segundo, no, porque no hay tercero. Cuando no hay tercero, solo hay primero y último. Entonces, ¿dónde hemos dejado a Dios? Cuando dice, la maldad delante de Dios es, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿A qué se refiere eso? El ser humano está siguiendo un Dios que no le va a dar vida, sino que lo lleva a la muerte. Porque dice, cavaron para sí cisternas rotas. Para poder el ser humano vivir conforme a su punto de vista, algo que tuvo que dejar fue a Dios. Entonces, cuando mencionan en las que se hacen llamar iglesias a Dios, realmente, ¿qué es lo que están hablando? Están hablando la proyección de otro sirviente que ellos tienen. Dicen que aman a Dios, pero Él se ama a sí mismo. Aún en los sacrificios que ofrecen, no sé si se acuerdan, en la época del profeta Elías, él retó, en esa época estaba como rey Acab, y él lo retó, le hizo un reto.
El tiempo. ¡Ay! Se nos pasó el tiempo, qué pena. No sabía. No había mirado el reloj y lo tengo oscuro en la pantalla. Bueno, espero que así meditando sobre lo que hemos considerado el día de hoy, el resumen es, tú te has hasta ahora, si no te habías dado cuenta, lo que más habías amado es a ti mismo. Eso lo dice la Biblia al decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo, lo que tú más amas es a ti mismo. Pero ¿cómo debe uno amar? A Dios en primer lugar y nosotros en último lugar. Aquí este perfil tiene esa finalidad de que tú logres quedar en el último lugar. Cuando tu corazón quede así, puedes tener a Dios en primero. Cuando eso suceda, habrás recibido la salvación. ¿Es fácil? Eso no es tan fácil. Pero la fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que han escuchado las disertaciones de un justo. Aquí tenemos una finalidad. No tenemos finalidad de exaltar al ser humano. Tenemos finalidad de que el ser humano reciba la salvación. Para eso debe quedar en el último lugar. Permite que hoy quienes escucharon tengan en su corazón decidido el seguir escuchando la palabra a través de un justo. Ya que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Permite un corazón humilde, un corazón bajo, un corazón que tenga oídos para oír. Solo quien tenga ese corazón puede recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.